creemos saber algo y resulta que no lo sabemos. Creemos que sabemos sobre esto y no sabemos nada. Entonces eso es lo peor, cuando alguien cree que sabe y no sabe que no sabe. Eso es lo triste. En cuanto a hacer el bien, ese es el tema de hoy. Aprendo a hacer el bien. Mire por qué pusimos así. Aprendo a hacer el bien, porque damos por sentado que la mayoría no sabemos hacer el bien. Esto dentro del contexto de la serie Gastando lo Mío. Y dentro del marco del tema anual, vivo en amor, o sirvo en amor, perdón, sirvo en amor, aunque sea amado menos. Entonces quiero que lean conmigo en Isaías, capítulo 1, verso 16. Vamos a leer y después me recuerdan que hagamos nuestra confesión bíblica, para variar un poquito. Cuando dejo las cosas, pero después se me olvidan. Por eso les digo, ahí me recuerdan que la hagamos después. Isaías, capítulo 1, versículo 16. Amén. Conforme vayan encontrando el pasaje, pónganse de pie, por favor, mis hermanos. Ya saben que eso lo hacemos no por respeto al pastor, sino por respeto a la palabra del Señor. Bendita palabra de Dios. ¿Qué haríamos sin la palabra de Dios, hermanos? Andaríamos por el mundo sin ton ni son, sin orientación alguna. Vean lo que dice. Si usted quiere leer en voz alta, hágalo. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis y comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Nuestra confesión: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación, hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos iglesia, y servimos en amor, aunque seamos amados menos. Algunos ahí se pierden, pero estamos empezando el año todavía, no se preocupen. Siéntense, por favor. Como decía antes, hermanos, aprender y aprender es la actitud de la persona que sabe que necesita esforzarse para ser mejor cada día. En otras palabras, un pastor decía: debemos mantener siempre una actitud de alumno, una actitud de aprendizaje. Nunca pensar que ya lo aprendimos todo, que ya lo sabemos todo. No. Pregunto: Omarcito, ¿sabes todo lo que hay que saber acerca de la mecánica automotriz? No, le falta. Entonces tenga cuidado, darle su broma. Hermano Edgar, ¿sabe usted todo lo que hay que saber acerca de la albañilería? ¿O todavía se le tuerce el plomo? Hay cosas por aprender. Yo mismo no sé hacer todo lo que un buen pastor debe hacer.
Yo sigo aprendiendo. Hermano Álvaro, hermano Selvin, hermano Esteban, los tres trabajan en la misma empresa, la empresa de impresiones. ¿Saben lo que hay que hacer en cualquier departamento que los pongan? No. Y si a cada uno les preguntara, incluso las amas de casa, saben hacer todos los platillos típicos de Guatemala. Le aseguro que un día nosotros estuvimos buscando quién nos hiciera un estofado. Nadie sabía hacer estofado, ¿no? ¿Alguna aquí sabe hacer estofado? No, miren. ¿Pepián? Ay, sí. Caldo de gallina, criolla, huevos revueltos. Hasta yo. Lo que quiero decir, mis amados hermanos, in English, how do you... ¿Sabes todo lo que hay que saber en inglés? No. Learn more about this language. Repeat, please. Escucha. I need to learn more about this language. Dice que dejen de estar hablando de él. Yo necesito aprender a hablar más el lenguaje del inglés. Si él lo necesita, imagínense yo. Así que, hermanos amados, todos necesitamos aprender. Pero en el ámbito cristiano, los cristianos deberíamos estar aprendiendo constantemente. Y es que esa es la diferencia. Una es que yo diga, sí, no me lo sé todo, me falta mucho, pero me quedo ahí tranquilo. Y no hago nada por crecer, no hago nada por aprender, no hago nada por avanzar en la vida cristiana. Y hay quienes creen que ya lo saben todo. Y como les dije antes, resulta que no saben más que lo único que saben. Pero casi en cualquier campo de la vida hay nuevos descubrimientos, hay nuevos avances en la tecnología, hermanos. La tecnología, por eso yo no me ofendo cuando dicen que a los que ya pasamos de cierta edad nos atropella la tecnología. Dicen que eso lo dicen los jóvenes, por cierto, los más jóvenes. Pero aún a ellos, alguna tecnología ultramoderna los viene a atropellar también. Y el día de mañana ellos también serán viejitos como nosotros y habrá una tecnología mucho más avanzada. Si Cristo no viene antes de eso, es lo único que nos puede salvar. Que Cristo venga por su iglesia y que nos lleve y estemos en la plenitud del Dios Todopoderoso, de su reino eterno y del cielo, para disfrutar la eternidad. Así que si usted piensa que ya lo sabe todo, le tengo malas noticias. No sabe nada, hermano. No sabe nada, hermano. Comparado con lo que hay que saber. Tal vez sabe mucho, pero no sabe todo lo que hay que saber. Por eso decimos, no sabe nada. Entonces, una de las cosas que sí debemos aprender como cristianos es aprender a perfeccionarnos en hacer el bien a toda persona. Aunque aquella persona nos odie, aunque aquella persona nos ame menos, aunque aquella persona nos rechace, aunque aquella persona incluso se resista a recibir el bien que nosotros queremos dar. En todo ello debemos nosotros aprender y crecer. El texto seleccionado, verán ustedes que es nada más y nada menos el de Isaías capítulo 1, que contiene uno de los versículos que yo supongo que la mayoría de nosotros no sabemos, el versículo 18. Lo sabemos de memoria. Ya vamos a hablar de él más adelante. Este pasaje viene después de que en el inicio del capítulo el Señor empezó a reprender a su pueblo. El Señor empezó a declarar que la nación de Israel era una nación pecadora,
empezando desde sus reyes mismos hasta las gentes más humildes. Él dice que les dio todo a ellos, que los crió como a hijos, que los engrandeció y que ellos se rebelaron contra él. Incluso llega a poner el ejemplo del buey y del otro animal que pone, que es el asno, que el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. O sea, la reprensión que está haciendo el Señor aquí es una reprensión muy fuerte para Israel. Y los trata de pecadores, cargados de maldad, que tienen manchadas las manos de sangre, dice. Y entonces por eso es que Él ha permitido que muchas veces hayan juicios sobre su propia nación, sobre su propio pueblo. Les dice en el verso 7, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Llega al extremo de compararlas con Sodoma y Gomorra, pero aún llega más allá. Comienza a hacer un llamado y ya no dice Jerusalén, dice Sodoma, haz esto y lo otro, Gomorra, haz esto y lo otro, dando a entender que su pueblo realmente ha caído muy bajo. Pero lo lindo del pasaje es que a partir del versículo número 16 hace un llamado al arrepentimiento a su pueblo. Les dice, todavía tienen oportunidad. A pesar de todo, yo quiero que ustedes aprendan a hacer el bien. Y hoy nos lo dice a nosotros, mis hermanos. Quiero, Edwin, Amós, Viatoro y Viatoro, que aprendas a hacer el bien. Quiero, iglesia, busca a Dios, que aprendan a hacer el bien. Y entonces nos da un proceso completo para que nosotros aprendamos a hacer el bien. Este proceso implica, primero, dejar de hacer lo malo. Segundo, aprender a hacer el bien. Tercero, llegarnos a Dios. Y cuarto, comprender qué pasa si yo deseo hacerlo o si no deseo hacerlo. Vayamos por partes. Dejar de hacer lo malo, verso 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Eso dice el verso 16. Dejar de hacer lo malo, mis amados hermanos, es más que dejar de pecar. Y ya eso sería bastante. Que nosotros dejemos de hacer los pecados que normalmente hacemos. Porque no somos santos en sentido práctico o absoluto. Somos santos solo posicionalmente, porque Dios en su misericordia nos dio una posición, nos imputó la santidad de Cristo. Pero dejar de hacer lo malo implica no solo dejar de pecar, implica también limpiarnos, purificarnos de la maldad. Y ya que mencioné a mis hermanos que trabajan en imprentas y a mis hermanos que trabajan en mecánica, otra vez con todo respeto por su labor, mis hermanos, yo lo notaba mucho con mi hermano Marvin y lo he notado con los mecánicos que terminan el día con las manos, los mecánicos, supongo que es por la grasa, los de la imprenta por la tinta. Y mi hermano Marvin de por sí es moreno, pero se le notaba que las manos las tenía llenas de tinta. Entonces, no es solo dejar de tocar la grasa, no es solo dejar de tocar la tinta, hay que ir y lavarse. Tal vez ellos nos puedan dar el secreto, ¿cómo hacen para que se les quite eso? Porque es necesario quitarse esos restos de suciedad que quedan. Ahora imagínense el que trabaja matando gente.
Imagínense, comparado con los carniceros que alguna vez los mencioné, en el rastro cuando destazan y se llenan las manos de sangre, así estaba el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos sacrificaban a sus animales al Señor y se llenaban de sangre las manos, pero a la vuelta estaban haciendo lo malo, a la vuelta estaban pecando. Entonces el Señor dice, dejen de hacer lo malo. Significa, dejen de pecar, pero límpiense, purifíquense de esa maldad, abandonen el mal. Es un proceso total de desaprender lo malo. Nosotros, hermanos, yo no sé si ustedes, pero yo soy muy pilas para hacer lo malo. Se me facilita mucho hacer lo malo, pero hacer lo bueno o hacer el bien, como que cuesta, ¿verdad? Y como nos es tan fácil hacer lo malo, dejar de hacerlo, nos parece que es bien complicado. De esa cuenta es que cuando una persona, por ejemplo, se le está evangelizando, hay algunos que dicen, es que mire, yo no quiero jugar con las cosas de Dios ustedes, porque si yo me vuelvo cristiano, yo me hago evangélico, yo tendría que dejar, en primer lugar tendría que dejar de fumar, tendría que dejar de tomar, tendría que dejar de mujeriar, tendría que dejar de ir a parrandas, y esto y lo otro y lo otro. Y para que esa gente deje de hacer todo eso es bien difícil, pero a la vez tendría, según en nuestro texto, tendría que purificarse. Ahora el problema es que aquí no le está hablando en conversos, aquí le está hablando a su pueblo. Su pueblo estaba haciendo lo malo y por eso les dice, no solo dejen de pecar, purifíquense, límpiense, dejen de hacer lo malo literalmente. Nosotros sabemos, por gracia, nosotros estamos en la dispensación de la gracia y nosotros sabemos que para nosotros hoy día es mucho más fácil acercarnos al Señor. 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. ¿Para qué? ¿Y qué más? ¿Le bajan volumen ustedes o a mí se me va el volumen aquí del audífono? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense bien, hay una implicación más profunda en eso, pero nosotros tenemos que tomar la iniciativa, nosotros tenemos que tomar la determinación. Nosotros, mis amados hermanos, debemos dejar de hacer el mal, debemos dejar de pecar, es decir, de hacer todo aquello que le ofende a Dios. Y nosotros lo sabemos, no tiene que venir el pastor a decirnos, hermano, mire, revisemos su lista de pecados esta semana, a ver cuántos días. No, usted sabe qué pecados tiene. Y yo sí, los tengo también. Todos lo sabemos. Entonces trabajemos en ello. Purifiquémonos y desaprendamos. Volvamos de regreso de ese camino hacia lo malo. Pero luego de dejar de hacer lo malo, hay que aprender a hacer el bien, dice el verso 17. Aprended, y lo dice con toda claridad, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Aquí ahora, una vez más, nos pone en escena los grupos vulnerables que hemos estado mencionando en cuanto a ser desfavorecidos socialmente. Pero una vez limpios nosotros, ya dejamos de hacer lo malo, ahora tenemos que aprender a hacer el bien. En las líneas de este texto es buscar el juicio, es restituir al agraviado, es hacer justicia al huérfano y es amparar a la viuda. ¿Qué significa buscar el juicio? Buscar lo recto, buscar lo correcto intencionalmente, tener la intención nosotros de buscar hacer lo correcto, lo recto, lo que es. Por eso es que los papás muchas veces cuando éramos niños nos decían, Patojo, sé juicioso.
Porque uno muchas veces de niño hace las cosas sin pensarlas. No mide las consecuencias. Y aún de grande nos pasa eso. Entonces, buscar el juicio es ser juiciosos, mis hermanos. Es ser verdaderamente racionales, inteligentes y buscar de manera intencional hacer lo que es correcto. Luego está restituir al agraviado. El agraviado es aquel que fue afectado por alguna cosa mala en su contra, por alguna acción negativa en su contra, ya sea de parte nuestra o de parte de un tercero. En este caso, restituir al agraviado sería pagar lo que debemos o lo que hemos afectado por causa de nuestros delitos y pecados. Y decía, Señor, ¿qué ejemplo puedo dar acá? Y Señor, de inmediato me trajo a Zaqueo a mi mente. ¿Qué dijo Zaqueo allá en su casa cuando la gente estaba murmurando que era pecador y que Jesús no se dio cuenta que entró a la casa de un pecador? Él se puso en pie y dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso es restituir al agraviado. Zaqueo lo dijo de manera perfecta: yo voy a devolver todo lo que he robado, todo lo que he tomado que no era mío de las personas. Si alguno yo lo he defraudado, les voy a devolver, y aún les voy a dar hasta premio, hasta interés, hasta 4 veces les voy a dar. ¿Cuántos quisieran ser acreedores de Zaqueo? ¿Cuántos quisiéramos nosotros estar en una condición así que nos van a devolver lo que nos robaron? Nos robaron 100,000 quetzales, nos van a dar 400,000, casi medio millón. Puedo comprarme una casita en la zona 14 entonces. Bueno, la zona 14 tiene 2 lados. Hay una parte donde mi hijo trabajó por ahí en esos rumbos donde está el cementerio. ¿Qué es, mi hijo? La villa. Entonces no es zona 14, sí. Zona 14. ¿Cuántos conocen por ahí, por el cementerio de la villa? Más o menos. La zona 14 uno la tiene por lujosa, casas enormes y viven funcionarios públicos, expresidentes. Pero para ese otro lado había una calle donde él pasaba y aquí estaba el lugar donde él trabajaba, pero había otra calle de aquí para adentro. Y a él le dijeron: nunca se te ocurra irte para allá. Si te metes de ahí para allá, o no salís o salís muerto, o salís malherido, o salís sin nada. En la otra partecita de la zona 14, pues nos comprarán la casita de este otro lado, ¿verdad? Pero eso es restituir, devolver con justicia al que hemos defraudado. Y a veces nosotros en nuestro pecado no nos afectamos solo a nosotros, afectamos a veces a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, o a los hermanos de la iglesia. Debemos restituir. Eso es aprender a hacer el bien. Pero la otra parte, todavía nos quedan 2, hacer justicia al huérfano. Normalmente el huérfano es desfavorecido, normalmente el huérfano es víctima y es fácil de aprovecharse de un huérfano. Ayudarle al huérfano para que su vida sea tolerable y que las personas no se aprovechen de él, eso es hacer justicia al huérfano. Darle el soporte necesario para que no siga siendo víctima. Y finalmente, dice el verso 17, amparar a la viuda. Eso es ayudarle en medio de sus necesidades. Luego podemos ir al Nuevo Testamento y podemos encontrar que el apóstol Pablo habla de diferentes clases de viudas que sus hijos están pequeños y no tienen cómo defenderse, necesitan más la ayuda. Pero si hay una viuda joven, dice que rápido mira otro colocho ahí en la iglesia y se enamora, es que la ayude el colocho, ¿verdad? Esa es la idea.
Esa es la idea plasmada aquí acerca de las viudas. Pero debemos aprender a realizar todo ello. No es que por ser creyentes ya sabemos hacerlo. No sabemos, hermanos amados, sino que hemos de capacitarnos y practicar. Practicar. Veníamos bajando las gradas recién, hablando con Saulito. ¿Y quién venía atrás mío? Hermano Esteban. Sí, ¿verdad? Veníamos hablando de que cuando uno hace las cosas las primeras veces se pone nervioso. Díganmelo a mí. Si no me puse nervioso aprendiendo a manejar, o cuando manejé las primeras veces, que el primer día que salí a la calle fui a chocar. Va. Se pone uno nervioso. Pero luego dice hermano Esteban una frase que es muy conocida y que es muy aceptada. O yo la dije, no sé quién, pero la cuestión es que salió en la plática que la práctica es la que hace el maestro. Conforme practiquemos el inglés, el manejar o cualquier otra cosa que estemos aprendiendo a hacer de manera novicia, podemos con la práctica aprender a dejar los nervios atrás y aprender a hacerlo con destreza, con habilidad y volvernos incluso en algunos campos expertos de la vida. Entonces, para el bien, hermanos, quizá todos estemos empezando y quizás nos pongamos nerviosos todavía, pero podemos llegar a aprender si tenemos la intención de aprender. Fíjense, pues lo primero que hay que hacer es dejar, ayúdenme pues, dejar de hacer lo malo. Lo segundo, aprender a hacer el bien. Lo tercero es llegar a Dios. Entonces hasta que yo aprenda a hacer el bien voy a venir al culto, hermano. Entonces hasta que yo aprenda a hacer lo bueno voy a orar y me voy a presentar. No, es un proceso que se va desarrollando de manera simultánea. Pero es interesante porque aquí es donde entra este 18 que yo digo que la mayoría lo sabe, pero no se sienta avergonzado si no lo sabe. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bueno, entonces lo que está diciendo este verso es que después de dejar de hacer lo malo, después de purificarnos y después de aprender a hacer el bien, entonces debemos llegar a Dios para que estemos a cuentas con Él. Un famoso versículo que usamos nosotros regularmente para evangelizar, para decirle a las personas que ellos pueden venir y que sus pecados van a cambiar de color. Eran rojos, se van a volver pecados blancos. Así pareciera decir el versículo. Pero fíjense que está hablando con el pueblo de Israel, está hablando con su pueblo, con personas que le pertenecían, con sus hijos, podemos decirlo así. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Y es que, fíjense ustedes que cuando dice venid luego, pareciera uno pensar que vengan rápido, que vengan pronto. Venid luego, ya vieron, le urge venir a Dios. No. Si leemos el contexto, puede usarse de esta manera. Después de esto, después de haber dejado de hacer lo malo y luego de haber aprendido a hacer lo bueno, entonces vengan a mí. Pero de ahí entonces se agarran otros que dicen, bueno, entonces primero voy a ver cómo hago para dejar las 3 mujeres que tengo, quedarme solo con una, y voy a dejar de chupar y voy a dejar de bailar, y después vengo y hago mi decisión por Cristo. Tal vez no le dé tiempo, tal vez se muera antes. Muchos de esos se agarran para no recibir a Cristo. Cuando yo sienta que ya estoy listo, nunca está uno listo. Nunca está uno listo. Porque entonces yo lo que les digo, entonces ¿para qué necesita Cristo? Si usted solito va a arreglar su vida, ¿y para qué necesita usted Cristo? Si usted se puede arreglar solo. No lo necesita. Y esa es la otra interpretación que puede dársele a este versículo, pero que al final vemos que resulta siendo equivocada.
por los argumentos negativos que se pueden tomar. Pero como yo creo, mis hermanos, como yo creo comprender en el Espíritu, este versículo es que debería decirse, si ya están haciendo lo anterior, si ya están dejando de hacer lo malo, y ya están aprendiendo a hacer el bien, vengan conmigo, acérquense a mí y hagamos cuentas. ¿Ah? ¿Se entiende? ¿Se entiende, hermanos? O lo repito. Si ya ustedes se propusieron dejar de hacer lo malo, que no implica solo dejar de pecar, ya lo dijimos, implica purificarse. Si ya ustedes están aprendiendo a hacer lo bueno, esos 4 cosas que mencionamos ahí, entonces vengan conmigo, hagamos cuentas, a ver cómo les va. Yo les voy a ayudar. Ya les dije que sus manos están manchadas de sangre, quizá por eso utiliza la figura de la grana y la figura del carmesí, que son de color rojo vivo. Yo voy a limpiarle sus manos. Y lo que va a quedar blanco no van a ser sus pecados, van a ser sus manos, que son, en un sentido de prosopopeya, son una parte por el todo. Sus manos lo representan a ustedes, los que se van a limpiar, los que se van a ver blancos y purificados realmente son ustedes. Vamos a hacer cuentas. Quizá por ahí les perdone algo. Es que tenemos un Dios tan maravilloso, hermanos. Y yo tengo hermanos tan lindos y hermanas tan lindas. Si me están escuchando, mis hermanos, estoy hablando bien de ustedes. Fíjense que tengo un hermano que se llama Milcar. Él tenía una camioneta Suzuki. Y allá en Huehuetenango. Y yo tenía un Nissan rojo que ya estaba descalabrándose el pobre. Lo tuve que vender prácticamente por chatarra. Me dieron 5,000 quetzales por él. Y mi hermano me había contado que él quería vender la Suzuki, porque era muy bonita la Suzuki, pero para mi esposa y para mí, que ya somos algo grandes, es muy dura, nos decía él. Y entonces solo de huevo y achela nos cansamos mucho, por eso la queremos vender. Y entonces yo no le había respondido, porque nanay. Y entonces iba a tener los 5,000 que me daban solo por el Nissan, ¿verdad? Y quizá unos 1,000, 2,000 quetzales por ahí reuniendo, rascando la bolsa de mis hijos y de mi esposa. Pero no tenía los 15,000. De hecho, él me dijo, aquí me han ofrecido más, aquí me han ofrecido 25 o más. Pero yo, si te la vendo a vos, te la daría en 15. Mire, solo ahí ya Dios estaba actuando en favor mío. Bueno, no les voy a hacer larga el ejemplo, la historia, pero cuando yo vi que el carro ya no salía del taller, se iba a quedar, entonces me iba a quedar a pie. Entonces le llamé y le dije, mira, todavía tenés la Suzuki. Pero ahí sí que dando un paso de fe, porque de igual no tenía todavía el dinero. Fíjate que mi hijo mayor ya me dijo que si vos eras la prioridad 1, la prioridad 2 era él. Pero como vos ya no me respondiste, se la ofrecí a él y ellos dicen que sí la quieren. La lástima, le digo, pillé tarde, va. Pero me dice, espérame, voy a hacer una llamada. Y lo llamó a mi sobrino Elden, que alguna vez vino aquí él también. No Nerito, el que ha venido últimamente, sino el mayor de ellos. Y al ratito me vuelve a llamar mi hermano y me dice, mira, hablé con él y dice que sí, están interesados en la camioneta. Pero si es para que te quede a vos, ellos con todo gusto renuncian y dejan que vos te quedes con ella. Entonces ahora el trato, ya dijimos que en 15, pero ¿en cuántos pagos? Todavía pidiendo crédito. Pagame como puedas. Ahí me la vas pagando como puedas. Vení a traerla. Nos fuimos un viernes con mi esposa y creo que Jotam se fue con nosotros ese día. Y ya estaba ya la camioneta lista. Ya estaba el que había hecho el traspaso, ya tenían listo el traspaso, solo para ir a firmar, pagarle al que hizo el traspaso, y nos trajimos la camioneta. Y un poquito que le dimos a mi hermano.
Y de ahí le iba dando que 2,000, que 1,000 conforme podía. Finalmente llegué, ya solo me faltaban 2,000, llegué a 13,000. Le digo, mi hermano, ya falta poco, le digo. Sí, dijo, pero como te has esforzado, ahí dejémoslo. Y me perdonó otros 2,000, hermano. Estemos a cuenta, dice el Señor. Si un ser humano lo hace, ¿cómo será el Señor con nosotros, hermanos? A veces nosotros decimos que yo soy tan pecador, soy creyente, soy líder y soy esto, y soy ministro de alabanza y soy maestro de niños, o soy lo que soy. Pero no puedo dejar todo el pecado. Dios tiene misericordia en nosotros, pero Él quiere ver nuestro corazón y nuestra intención. Él quiere que vayamos en búsqueda de su ayuda y de su misericordia. Llegar a Dios no es cuestión solo de asistir al templo, hermanos. Llegar a Dios es estar permanentemente tratando en ese proceso de dejar lo malo, de hacer el bien, aprender a hacer el bien y agradarlo a Él en todo sentido. Y entonces Él se va a sentir gozoso, entonces Él se va a regocijar con nosotros y hasta nos va a decir, te perdono los 2,000. Nos puede decir, nos puede hacer un descuento, nos puede tratar bien. Dios es un Dios de misericordia. Por eso dice el 19 y 20, si quisiereis, dice el 19, y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero el 20 dice, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es decir, los obedientes comerán el bien de la tierra. ¿Qué significa eso? Es cuando Dios se pone en nuestro favor, hermano. Es cuando Dios nos prospera en el trabajo, nos ascienden, nos aumentan el sueldo, o nos perdonan esto, o nos ayudan en esto, o nos dan doble bono, doble canasta, doble de lo que sea, o el jefe nos da de su bolsa una bonificación especial. Y el Señor se está manifestando ahí con los obedientes. Sana a nuestro Padre con la primer pastilla que se tomó, como decía hermana Gloria en su testimonio, a las 9 de la noche tomó la primer pastilla el domingo, hace una semana cabal, ¿verdad, hermano? ¿Cuánto más o menos dura una pastilla para hacer efecto? Ustedes los saben un poquito de medicina. ¿Cuánto tiempo más o menos hay que esperar para que una pastilla empiece a hacer efecto? ¿Media hora? 40 minutos, ¿quién da más? Pero a él le dieron un tratamiento de 3 meses. Una pastilla diaria, era una pastilla de 3 meses, ¿cuántos serían? 90 pastillas. Y con la primera pastilla, ya él se quedó dormido. Algo que hermana Gloria no mencionó, que a nosotros, como recibimos las primicias siempre, nos había contado su testimonio el jueves. Algo que ella no mencionó es que en la clínica, el doctor, cuando le quitaron sus zapatos, su calcetín, y le vio y todo, le dijo, sí tengo la medicina para usted. Y ahí ya el rostro de su papá dice que cambió, porque iba todo triste, todo afligido, y cuando dijeron, sí tenemos la medicina, su rostro cambió. Y luego, con la primera pastilla, pasó plácidamente toda la noche. Esas son cosas que Dios hace porque Él ve nuestro deseo de dejar de hacer lo malo, de hacer lo bueno, aprender a hacer el bien continuamente y estar siempre delante de Él, fieles al Señor en todo. Eso es lo que pasa con los obedientes. Por eso agradezco su testimonio, hermana Gloria, y quiero decirles, por favor, hermanos, si usted tiene un testimonio que contar, algo que va a edificar a la iglesia, dígame, por favor, y tratemos de repente de ir enriqueciendo nuestros programas con algunos testimonios ahí que nos puedan bendecir. Porque seguramente muchos tienen testimonios y no los han dicho porque el pastor no da tiempo, el pastor no deja. Hábleme con confianza y vemos cómo le damos tiempo. Los desobedientes, por otro lado, la rebeldía conlleva castigo. En el caso de Israel, hablaba de juicios, de invasiones de otras naciones,
Por eso dice, seréis consumidos a espada. Porque ellos no entraban pacíficamente ahí con bandera blanca, entraban con la espada desenvainada y a matar a los primeros que se pusieran enfrente. Eso es consumidos a espada. Pero nosotros tal vez no nos pase eso, que Dios venga o mande un ángel a matarnos. Pero es normal, va mal en la vida por alguna u otra razón. Y salimos de una y no hemos terminado de salir de esa y ya viene otra mala. No puede ser así. No puede ser así. Tenemos que autoevaluarnos, tenemos que revisarnos y empezar a disfrutar los deleites, el gozo de ser hijos de Dios, mis hermanos. Dios lo ha dicho. Y eso no tiene efecto de arrepentimiento. Dios no se arrepiente de lo que ofrece. Él dice y lo hará. Si Él lo ha dicho para Israel, lo cumplió. Si Él lo ha dicho para nosotros, lo cumplirá, pero dependerá de nosotros. Pero eso sí, termino diciendo esto. Todos los días debemos desaprender lo malo, a aprender a hacer lo bien o lo bueno y presentarnos delante de Dios para que verdaderamente nos limpie, para recibir los beneficios que Dios nos quiere dar mientras estemos en esta tierra. Además, estaremos aprendiendo a servir en amor, aunque seamos amados menos. Cuando dice amados menos, por las personas, porque Dios siempre nos va a amar, y aun si para ello gastamos lo nuestro, porque Dios no se queda nada. ¿Cuántos de ustedes han regalado un vaso de agua? Un vaso de agua tendrá su recompensa en el reino de los cielos. Ya no digamos si gastamos más. Dios realmente lo que quiere es bendecirnos, hermanos. Dios realmente lo que quiere es que nosotros estemos bien, hermanos amados. ¿Y cuántos de ustedes realmente quieren estar bien? ¿O no quieren estar bien? Yo muero por verte, tocarte y toda mi vida entregarte. Y más que sanarme, tú quieres salvarme. Es tu manera de amar.